Mis hermanos, buenos días, buenos días. Iniciamos puntualmente 6:30, pero esta mañana me gustaría iniciar de una manera inusual. Regularmente no iniciamos de esta manera, pero quisiera obedecer una carga que creo Dios ha puesto en mi corazón. Nos llevará solamente un minuto, pero creo que no será solamente de bendición para nosotros, sino será de bendición para todos aquellos que se encuentran en esta circunstancia. Quisiera orar por todos aquellos que, a pesar de tener a un Dios de libertad, siguen batallando, siguen sufriendo, siguen estando esclavizados por sus temores, por sus circunstancias, por sus sentimientos, por aquello que viene a su vida. Oremos en tanto que los demás hermanos se nos unen. Nosotros iniciamos puntualmente orando. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque, Señor, porque eres el Dios de nuestra libertad. Eres el Dios que compró nuestra alma, nuestro espíritu y pagó un precio por la redención de nuestro cuerpo. Señor, esperamos solamente ese momento glorioso en el cual habremos de ser liberados de nuestra esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así dice tu palabra y la creemos, Señor. Te rogamos en esta mañana por todos nuestros hermanos, por todos aquellos que, a pesar de conocer la palabra, a pesar de conocer las promesas que tu Santo Espíritu nos da a cada uno, Señor, que a pesar de conocer todo lo que tú has hecho por ellos, tu obra en su vida, Señor, no pueden, no porque no quieran, Señor, sino porque son llevados por una circunstancia especial de sus mentes, de sus sentimientos, de sus corazones. Esa es la impotencia, Señor, de no poder levantarnos por nosotros mismos, y por eso acudimos, Señor, a ti en esta mañana, rogándote por ellos, Señor, por aquellos que se encuentran en depresión, en la desesperanza, a pesar de que te tienen a ti. Oh Dios eterno, en el nombre de Cristo, nos unimos en oración por ellos. Te rogamos, Padre, que a cualquier hermano, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte, Señor, de este rincón, en esta ciudad, tú lo levantes, le auxilies, le ayudes. Padre, que manifiestes el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias porque has escuchado nuestra oración y sabemos que tú les responderás. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amados hermanos, el tema de hoy es titulado Resiste. Resiste. ¿Y por qué resiste? Porque no hay cosa más preciada y hermosa que Dios nos haya concedido, y eso que nos ha sido concedido ha sido la libertad que tenemos en Él. Pero muchas veces la libertad se entraña en sí misma en la prueba que nosotros estamos viviendo. Cuando en Job nosotros encontramos la situación difícil, adversa, en la que este varón de Dios, temeroso de Dios, se encontraba, podríamos nosotros decir, era una persona libre. Sí, era libre en cuanto tenía esa capacidad de poder decidir responsablemente, honestamente, para conducirse en la sociedad que lo envolvía en aquel entonces, en la sociedad en la cual se desarrollaba. Sin embargo, había algo en su corazón que lo mantenía atado, y Dios quiere la libertad, no solamente externa, sino la libertad de nuestro corazón. El día de ayer veíamos cómo Él vino a dar libertad al cautivo, y de la única cosa que no liberó el Señor fue de la opresión de la autoridad romana en aquel entonces. Muchas veces el hombre piensa que su libertad está o estriba o radica esencialmente en un nuevo sistema que va a venir a dar la libertad, a dar todas las facultades o todas las capacidades para poder desarrollarse de una manera plena uno en cualquier ámbito profesional de la sociedad. Pero Cristo no nos enseñó eso. Él era el libertador, pero su reino no era de este mundo. La única parte que no se cumplió en apariencia de lo que aquellos hombres decían fue la parte del libertador, del Mesías. Él era el Mesías, pero la función principal de él esencialmente era liberar primeramente del pecado. Y siendo libres de la condición de la pecaminosidad humana que nos separaba de Dios, entonces seríamos verdaderamente libres. El hombre entiende la libertad en el sentido de lo material.
El hombre entiende la libertad en el sentido de ya no sentir la opresión de una ley que ajusta a su conciencia, a sujetarse, a ceñirse a un bien social. Así lo entiende el hombre. Pero dice la Escritura, el que mira la ley perfecta de la libertad, Epístola de Santiago, entonces puede entender lo que es la verdadera libertad. Y somos libres hasta que nos sujetamos a Él, hasta que verdaderamente nuestro corazón lo es. Si nosotros nos trasladásemos a Job, y no es el versículo de entrada en esta mañana, pero viene a relación por lo que el hombre dará por su libertad. Y es una expresión del mismo ser de las tinieblas, Satanás, quien le dice a Dios, todo cuanto un hombre tiene dará a cambio de su vida para ser librado. ¿Qué daría Job para ser librado? Todo, ¿sí? Pero él no entendía que dentro de la misma prueba que él estaba viviendo se entrañaba su libertad. En ocasiones vienen a nuestra vida pruebas que no entendemos, así como no entendía Job. No entendía por qué estaba ocurriendo eso en su vida. Pero en esa misma prueba que él tenía, ahí estaba entrañada la verdadera libertad que Dios le había dado. Muchas veces estarás pasando por una situación que no entenderás, no comprenderás. No sabrás por qué Dios te quitó, porque así se dice, me quitó a mi esposo, me quitó a mis hijos, me quitó el bien material. Dios no quita, Dios siempre añade, siempre añade. Lo que Él sí quita es lo que no te permite disfrutar de lo que Él añade. Y eso regularmente se encuentra en nosotros. Entonces, cuando Dios en una prueba nos mantiene en esa prueba, es porque se está gestando dentro de esa misma prueba nuestra libertad. Por eso, a lo único que nos llama la Escritura es a resistir, porque al final veremos la gracia de Dios en nuestra vida. Te invito, por favor, a la segunda epístola del apóstol Pedro, donde el día de ayer vimos lo siguiente. Segundo de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque por cualquier cosa por la cual alguno es vencido, por esta también es esclavizado. La primera pareja fue vencida por el mal. El diablo, ese enemigo común a nuestra fe, robó la libertad que ellos tenían. Cambió la ley de Dios, la ley de la libertad, la ley de la obediencia por la ley de la esclavitud. Y a través de esa desviación de la ley, que eso es el pecado, una desviación de la ley, vino entonces la muerte y nos sometió a todos en esta condición. Pero el libertador vino, nos libertó y hoy podemos caminar en esa libertad. Pero en esa libertad que nosotros tenemos, necesitamos caminar en una resistencia. El día de hoy oramos al inicio. Algunos de ustedes estaban, otros no, por todos aquellos que a pesar de vivir en la ley de la libertad, siguen permaneciendo todavía esclavizados, como dice Pedro, por aquello que les ha vencido. ¿Qué te ha vencido? La desesperanza de no encontrar tu sueño o tu ilusión. Vives esperanzada todavía hacia eso. Todo aquello que nos limita, que nos quita la libertad para adorar a Dios, para desarrollarnos plenamente en Él, hermano, eso es aquello que nos esclaviza y que nos quita la libertad. Dice, les voy a leer algunos versos. No es el que hoy nos vamos a llevar. El que hoy nos vamos a llevar se encuentra en un profeta, pero obviando, dice la Escritura, en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Lo que pasó con Job fue una humillación en la prueba, pero después vendría la exaltación. Y en la exaltación está la libertad. ¿Y qué significa exaltación? Sino simplemente pasarte de un estado de opresión a un estado de libertad. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Cuando nosotros nos sujetamos a la ley perfecta de Dios, cuando nosotros descansamos, que aún a pesar de la prueba podemos glorificar a Dios, entonces nuestra alma
se encuentra en libertad. Continúa la escritura y dice, y solamente vamos a mencionar uno de los aspectos que someten al Hijo de Dios a la esclavitud, echando toda su ansiedad sobre Dios. Tu ansiedad, aquello por lo cual el hombre es sometido, dice el mismo apóstol Pedro, por eso es vencido. La ansiedad. La ansiedad es algo que nos roba la libertad que tenemos en Él. ¿Por qué estamos ansiosos? ¿Por qué estamos expectantes? ¿Por qué estamos atemorizados? Echa toda tu ansiedad sobre Él, aquello que te quita la paz, en pocas palabras, porque Él tiene cuidado, dice la Escritura, de ustedes. Sean sobrios, estén alertas, porque su adversario, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Devorar para qué? Para quitar la libertad. Por tanto, resístanlo estando firmes en la fe, resístanlo estando firmes en la fe, y sepan también que los mismos padecimientos les están sobreviniendo a sus hermanos que están en el mundo. Pero el Dios de gracia, que nos llamó a su gloria eterna por medio de Jesucristo, es quien nos ha permitido, mientras padecemos estas leves aflicciones, que seamos fortalecidos, afirmados y establecidos en Él para siempre. Fortalecidos, afirmados y establecidos en Él para siempre. ¿A qué nos llama la Escritura? Nos llama a una resistencia, a un resistir todo aquello que quiere limitar la libertad que tenemos en Él. Ahora sí, por favor te invito a que me acompañes a la cita que hoy nos vamos a llevar como reflexión. Se encuentra en el profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 7. Después de la prueba, después de resistir, hermano, ¿y a qué me refiero? A resistir aquellas situaciones que quieren quitar el gozo de tu vida. Aquellas situaciones que quieren limitar la expresión de la libertad a la cual Dios te ha conducido. Leemos el versículo 7 que nos vamos a llevar y después explico. Versículo 7 de Miqueas, en este juego de palabras que acabo de decir, imagino que ya lo encontraste. Dice la Escritura, versión siriaca, pero yo contemplaré a Yahweh. Pero yo contemplaré a Yahweh. Resiste. ¿Qué significa resiste? Que la prueba terminará y tus ojos nuevamente verán la luz. La prueba terminará así como terminó con Job, y entonces serás verdaderamente libre. Libre cuando después de la prueba puedas ver lo que Dios sacó de tu corazón, y entonces Dios añadirá todas aquellas cosas que supuestamente Dios te había quitado. Que al final no fue Dios, sino fue el enemigo de nuestra fe. Por eso dice la Escritura en el epístola de Pedro, resístanlo, estando firmes en la fe. Firmes en la fe. Nosotros tenemos por delante una prueba de resistencia. Dice el profeta, después de ellos que habían pecado, que habían caído en esa situación de lejanía de Dios, está el adversativo, pero yo contemplaré a Yahweh. Al final contemplarás a Dios, y Dios es un Dios de libertad. Lo contemplarás a Él. Dice, esperaré en Dios mi Salvador, y Dios me escuchará. Es la esperanza que se abriga, que se alberga en cada corazón. No te regocijes por mí, adversaria mía. Los que vendrían a oprimirle. No te regocijes por mí, adversaria mía, porque he caído, pero me levantaré de nuevo. Y es lo que quiero que hoy subamos a nuestro corazón. Hoy me levantaré de nuevo. Repito, pero me levantaré de nuevo. Aunque me senté en oscuridad, Yahweh me hará resplandecer. Me levantaré de nuevo. Hoy es un día de libertad. Hoy es un día de levantarnos de nuevo. Probablemente el día de ayer estuviste sumido en alguna situación que te quitó la libertad para poder adorar a Dios. En algún sentimiento que envolvió tu alma y no te permitió expresarte de la manera agradable que glorifica a Dios. Probablemente alguna situación de enfermedad, pero ¿sabes una cosa? La libertad llegará. La libertad llegará así como llegó para aquel paralítico
que sumido en la desesperanza, 38 años, Jesús llegó a su vida. Llegará la libertad cuando Jesús llega a nuestra vida. La libertad para cada uno de nosotros es muy relativa, porque lo que puede representar una atadura para ti no lo representa para mí. Probablemente seas tú una persona muy sana, y si te hablamos de sanidad dices, pues yo no necesito eso, pero no hay justo ni a uno ni delante de Dios. Alguna situación puede haber, y si no la hay, pues gloria a Dios totalmente, porque te ha hecho fuerte en todo sentido. Pero hoy hablamos para aquellos que quizás en un momento de nuestra vida, o quizás hoy, nos hemos sentido debilitados por cualquier situación, pero dice la Escritura, yo me levantaré de nuevo. Es decir, no me dejaré de vencer por aquello que ya venció al primer hombre, porque yo no pertenezco en mi nuevo nacimiento a lo que hoy mi cuerpo representa. He sido renacido por parte de Dios de una simiente incorruptible. No te veas, hermano, no te veas en la descendencia de Adán. Esta descendencia de Adán ha sido presentada. Es una descendencia caída, pero dentro de ti está la simiente del Cristo, una simiente incorruptible, como el mismo apóstol Pedro nos dice, nacido de una simiente incorruptible. Tito, por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Ahora, hemos traído a la imagen del terrenal, pero vestiremos la imagen del celestial. Así es que no nos veamos como lo que somos ahorita. Veámonos como lo que Dios ha hecho de nosotros para vivir en esa libertad gloriosa. Resiste, no te dejes vencer por aquellas cosas que quieren sumirte en la depresión, en la desesperanza. Pasó algo con tu hija, te deprimiste, te causó dolor, tristeza. No albergues ese sentimiento. Levántate, surge adelante. Hay decepción, acaso por lo que sucedió profesionalmente, por lo que sucedió en tu familia. No te dejes llevar por esa situación. Levántate, lucha, resiste. Dios nos llamó a ver a su ley perfecta, la ley de la libertad, la ley del amor. Si estás atado, perdona. No hay cosa más hermosa para sentir la libertad, la atadura, la no opresión de la conciencia cuando nosotros perdonamos. Cada uno de nosotros tiene una circunstancia diferente. No fue la misma circunstancia para el paralítico que llegó a pedir su libertad, que para él la libertad representaba poder volver a caminar. Para otro la libertad representa recibir la vista. Pero ven y siguen después en la misma esclavitud. Entonces, en realidad, la libertad se representa por todo aquello que Dios hace salir de nuestro corazón para que podamos vivir una vida plena. Y si Dios quitó algo, no fue para esclavizarte en un sentimiento de soledad o de amargura. Siempre Dios compensa con otra cosa. Cuando Dios quita algo, te va a compensar con una alegría, porque quiere la libertad. Todo aquello que Él nos va quitando. Si te quitó al novio, del cual estabas tan enamorado y que pensabas que esa vida sería la mejor, ten por seguro que si estás haciendo su voluntad, fue porque te habría de quitar la libertad que tienes para adorarlo a Él. Entonces, ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Qué necesitamos hacer nosotros a pesar de todo lo que sucedió en el pueblo de Israel y que lo ejemplifica por medio del profeta? Dice, pero me levantaré de nuevo, aunque me senté en oscuridad, Yahweh me hará resplandecer. La libertad es eso, la libertad es resplandor, la libertad es caminar siempre creyendo, y no solamente creyendo, sino aceptando la obra de Dios en nuestra vida, sabiendo que Él venció al enemigo y que nosotros podemos caminar en esa libertad gloriosa. Luego entonces, resiste. El mensaje de esta mañana es resiste. No sé la circunstancia que te encuentres, si probablemente te encuentras totalmente bendecido, bendecida en toda fortaleza espiritual, adelante, sigue manteniendo esa libertad. No permitas que la libertad con la cual el Cristo te hizo libre sea otra vez vuelta a yugo de esclavitud. Pablo, el apóstol Pablo, hermoso ejemplo nos legó. Someto mi cuerpo, lo sujeto a servidumbre.
¿Para qué lo hacía? Para seguir manteniendo esa libertad. La libertad no está en las no restricciones que tenemos en una sociedad. La libertad está en nuestro corazón. Puedes ser esclavo de un sistema, mas sin embargo ser libre en tu corazón. Y eso significa el perdón, eso significa caminar sabiendo que a pesar de la ingratitud de lo que tú puedas vivir, Dios está contigo en todo momento y en todo lugar. Luego entonces, pues, por segunda vez, resiste, dice la Escritura, y el diablo huirá de ustedes. Resistan, hermanos, resistan. Enfrentamos tiempos difíciles, enfrentamos tiempos complicados. Hemos sido llamados a resistir y a mantener la libertad que tenemos en Él. Y esa libertad se sostiene cuando caminamos en justicia, en integridad y en santidad dada por Él delante de Dios. Así es que en esta mañana ese es el mensaje. Levántate de nuevo, sigue luchando, sigue peleando, sigue caminando, sigue reteniendo la libertad con la cual el Cristo te hizo libre. Oramos pues, terminamos, aunque ya oramos de inicio por nuestros hermanos, aquellos que se encuentran en una situación que probablemente yo me encontraba ayer en esa misma circunstancia, pero hoy no, gracias a Dios. Hoy no, por su gracia ya no. Entonces así debemos de decir cada mañana, por su gracia ya no. Hoy me siento libre nuevamente para poder caminar, avanzar hacia esa corona gloriosa que me está esperando. Oramos pues, le damos gracias a Dios y glorificamos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu bendición, te damos gracias por tu presencia. No hay nada, Señor, que pueda detener a aquellos que hemos sido levantados por ti para caminar en un espíritu de poder, Señor. Y así nos dice la Escritura, que tú no nos has dado, Señor, un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Caminar plenamente en la libertad, Señor, es a lo que tú nos llamas. A que nada, Señor, pueda sobreponerse a lo que tú has dado ya a nuestro corazón. Habremos de obedecer, dijeron tus apóstoles, a los hombres antes que a Dios, y salieron de ese lugar gozosos, Señor, porque habían obedecido tu palabra y porque sobre todo habían dado testimonio, Señor. Ya no los pudieron detener. Aquel grupo político poderoso no pudo detenerlo, Señor. Tampoco ellos se opusieron a ellos, sino simplemente expresaron lo que su Salvador les había dicho. Y si la cárcel representaba para ellos un modo de que ese sistema los esclavizara, aún ellos en la cárcel, como Pablo y Silas, Señor, cantaban alabanzas a Dios. Aún en la opresión de este mundo, Pedro dormía tranquilamente. ¿Por qué, Señor? Porque su alma, su corazón habían sido librados ya del temor. Aún con los azotes, Pablo y Silas encarcelados en lo más profundo de aquellas prisiones oscuras, Señor, ellos entonaban alabanzas a Dios. Y entonces tú trajiste la libertad y hermoso ejemplo diste, Señor, cuando aún en la opresión de una cárcel, en la opresión en la que nos mantenemos, podemos alabar a Dios y entonces las puertas se abren y vemos tu libertad. Así como Pedro descansaba en ti de toda ansiedad, porque habrían igualmente que a su hermano en Cristo cortarle la cabeza, Señor, él descansaba y entonces vino un ángel, le despertó y le sacó de aquella prisión. Oh Padre, tú nos expones a través de esos hermosos ejemplos cómo tú nos darás libertad cuando nosotros resistamos, Señor. Resistamos el temor a la muerte, resistamos, Señor, el temor a los azotes, así como Pablo y Silas, Señor. Y algunos descansaremos y dormiremos como Pedro. Y otros, Señor, sencillamente reirán gozosos dentro de la cárcel y entonarán alabanzas, Señor, encadenados pero entonando alabanzas entre barrotes de hierro, Señor, que solamente en lugar de producir tristeza o lloro, producen alegría de corazón. Padre, esa es la libertad a la cual tú nos llamas, que independientemente de cualquier cosa que quiera avasallar, Señor, avasallar el gozo y la salvación que tú nos has dado, nada, Señor, nada podrá hacerlo. Te damos gracias y yo te ruego, Señor, que esos ejemplos hermosos de Pablo, Silas, Pedro, no sean solamente historias en nuestra vida,
sino que sean realidades en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Por lo pronto, como decía tú por medio del profeta, me levantaré y convertirás mi oscuridad en tinieblas. ¿Por qué? Porque mis ojos contemplarán a Yahweh nuevamente. Gracias, Padre, por tu fortaleza en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Mis amadísimos hermanos, les dejo. Nuestro Señor nos dijo, y es la cita que tenemos en pantalla para despedirnos: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. La paz que tenía Pedro, como les narraba en la oración, o la paz que tenía Pablo y Silas cantando al Señor. En el mundo van a tener aflicción. Palabras que nos dejó el Señor para que comprendiéramos nuestra realidad. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Un abrazo, Dios les bendiga, y si Dios quiere, con todo el favor de Dios, mañana nos encontramos aquí nuevamente por su gracia, por su presencia. Hoy a las 8, si Dios quiere también, ahí nos volvemos a ver. Y si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo con todo el favor de Dios, porque allá nos encontraremos. Dios los bendiga, les amamos en el Señor.